Otro tip, el precio está en consolidación lateral luego de un rompimiento fuerte al alza o a la baja con volumen. Esta es una oportunidad de compra o de venta según la direccionalidad de la ruptura previa. Tenemos un precio que está, lo estamos viendo en este momento, en el gráfico. Tenemos un precio que está en consolidación lateral. Esas consolidaciones laterales son muy importantes. ¿Por qué? Hay muy baja volatilidad allí en estas consolidaciones laterales, es decir, hay un movimiento de precio muy fino, muy bajo. Y entre más amplias o más largas sean en el tiempo estas consolidaciones laterales, mayores rupturas van a haber desde el punto de vista del precio. Se habla de horizontales y lentos, porque estas consolidaciones laterales son consolidaciones horizontales y son lentas. ¿Son lentas por qué? Son lentas porque el precio no oscila mucho. Operar allí en estos laterales es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque hay unas oscilaciones de precio muy bajitas. Entonces es muy difícil entrar en mercados laterales. ¿En qué momento hay que entrar en esos mercados laterales? En el momento en el cual nos demos cuenta que va a haber una ruptura. Y esas rupturas en los horizontales y lentos, acordémonos de esto por favor, que esta es una súper consigna. Horizontales y lentos, verticales y rápidos. ¿Para dónde los verticales? Los verticales pueden ser hacia arriba o hacia abajo, por supuesto. Después de un horizontal y lento, dependiendo de cuáles hayan sido los movimientos de volumen, y es lo que tenemos que aprender a identificar, hacia dónde va a ir el precio. Va a romper hacia arriba o va a romper hacia abajo. Horizontales y lentos, verticales y rápidos. Ojo, a consolidaciones laterales que posteriormente rompen y al romper, rompen aproximadamente con el mismo rango. Tenemos un rango de horizontal y lento y ese mismo rango es el rango de ruptura en el vertical y rápido, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Importante. Otro tip, el precio queda en un nivel específico luego de la apertura de un gap o de un psycho gap alcista o bajista. Estos gap normalmente pueden ser operados como soportes o resistencias según sea el caso. Ya vamos a ver los gaps. Este es un tip que va a ser muy complicado de entender. Vamos a ver primero el gap. Que ya lo pueden ir intuyendo porque estoy mostrándolo en pantalla en este momento. Tenemos en este instante el gráfico en pantalla, el gráfico del gap. ¿Qué es el gap? El gap es ese true, es ese hueco que tenemos allí posteriormente a la zona sombreada, un hueco que se forma hacia arriba, un hueco alcista, es decir, el gráfico ha dejado una brecha, el gráfico ha tenido una ruptura, el gráfico no es continuo, eso es un gap, ¿ok? Y este gap es una ruptura entre los precios en un gráfico de acción de precio. Ocurre cuando el precio de una acción hace un movimiento brusco hacia arriba o hacia abajo sin que se produzca ninguna intermediación. Entonces, el precio viene en un nivel específico, lateral, horizontal normalmente, están muy horizontales los precios previos a la generación de estos gaps y de pronto hay un movimiento de una gran brusquedad que ni siquiera deja registro gráfico. Entonces se forman estos gaps. Estos gaps pueden ser creados por diferentes factores. Por un lado, la presión de compra o de venta. Por otro lado, noticias. Las noticias generan los psycho gap. Son anuncios de ganancias o anuncios de pérdidas de una empresa. Un cambio en las perspectivas de un analista muy influyente o un comunicado de prensa. Estos gaps ocurren regularmente en todos los mercados financieros. Son más extraños, aunque se producen, y hay que ponerle mucha atención cuando se producen, en el mercado de divisas. ¿Por qué? Porque estos mercados de divisas son mercados muy líquidos. Entonces, es muy complicado que se produzcan. ¿Cuándo se producen en el mercado de divisas? Se producen en el primer día de la semana. Acordémonos o aprendamos a partir de este momento, ya lo veremos también más adelante, pero demos el tip, que los mercados de divisas abren los días domingo, medianoche, hora europea, y cierran los días viernes, medianoche, hora europea, ¿ok? Entonces, en la medida en la cual hay una ruptura de cotización en estos mercados de divisas entre
el viernes en la noche, una vez cierran, y el domingo en la noche, una vez abren, pues se crean, normalmente es allí cuando se crean estas brechas, estos gaps. Estos son el resultado, como volvemos a decir, de un evento de interés periodístico que ocurre después de que termina la negociación. Entonces vienen las noticias después en el fin de semana, y al venir las noticias en el fin de semana, el mercado abre con estas brechas, con estos gaps, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque se genera a partir de la noticia un desequilibrio entre la oferta y la demanda, así de sencillo. Los tipos de gaps. El gap común. Un gap común es aquel que aparece en una zona sin relevancia o lateral, y su tamaño no es importante para valorarlo, eso lo veremos gráficamente. Existen gaps que sí, se crean, pero están allí en una zona lateral, la zona sigue siendo lateral y absolutamente nada pasa. Estos son gaps pequeñitos, los vemos pero no les ponemos mucha atención. ¿Cuándo se producen estos gaps? Estos gaps se producen normalmente cuando los activos cotizan en varios mercados financieros simultáneamente. Entonces tiene que haber un encaje en esa cotización en los distintos mercados en los cuales actúa el activo o está cotizando el activo, y se generan estas diferencias de precios y de balances en el mercado entre unos y otros mercados, y finalmente pues tiene que haber un ajuste que se está realizando entre unos y otros y genera en unos o en otros mercados esos gaps. Así de simple. Hay un ejemplo que tenemos aquí que vamos a ver. Allí hay varios gaps, varios pequeños gaps. Démonos cuenta de cómo existen allí gapsitos. Este es un mercado lateral. Dense cuenta que este es un mercado lateral. Este es un mercado que ni va arriba ni va abajo. Está metido allí en una franja paralela en la cual está oscilando el precio muy poquito. Entonces, pues se van presentando unos pequeños gaps que se pueden presentar por repartos de dividendos de las compañías, por ejemplo. No hay ningún criterio técnico particularmente que los cree. Son ajustes a las cotizaciones normales en los mercados. Por otro lado, tenemos los gaps de continuación. Estos gaps de continuación se producen durante el desarrollo de una tendencia definida. Se producen durante la tendencia en curso, ya sea alcista o bajista, un gap a favor de esa tendencia, causando un fuerte movimiento del precio. Estos gaps nos muestran que la tendencia es fuerte y que va a continuar. Nos dan señales de fortaleza en los mercados alcistas y de debilidad en los mercados bajistas. Entonces, de debilidad, es decir, de fortaleza, es decir, que ese bajismo es fuerte, ¿no? Cuando hay un gap de continuación, por eso se llama de continuación, es porque si es un gap que se está abriendo la brecha hacia arriba, ¿no? Porque es un gap alcista, tenemos el precio que viene aquí, continuo, uno con otro, hilando gráficamente, y de pronto se produce el gap. En la medida en la cual se produce el gap, alcista en este caso, si es de continuación, ¿por qué? Porque hay una tendencia definida de la cual viene, y hay volumen, desde luego, que ha generado ese gap, afirma la continuación de esa tendencia, al igual que afirma la continuación de la tendencia bajista en la medida en la cual vaya hacia abajo, ¿ok? Suelen actuar, como decíamos, como soporte en las tendencias alcistas y como resistencia en las tendencias bajistas, y son muy buenos puntos de referencia para tomar y para liquidar posiciones, ¿ok? Ojo, en la medida en la cual vemos que se está produciendo un gap fuerte en una tendencia bajista, se abre una brecha en la misma dirección de la tendencia, con volumen, ¿qué hay que hacer? Tenemos que tomar una posición, pero claramente, rapidísimo. ¿Por qué? Porque lo que está es afirmándonos que la tendencia es fuertísima. Al igual, ya sea, una tendencia al alza o una tendencia a la baja. Hay una tendencia fuerte cuando hay gaps de continuación y hay volumen en ellos.